Damas y caballeros, sean bienvenidos una vez más a esto que es curioso, cuanto menos. No voy a decir el episodio porque no me lo sé. Sería el tercero, ¿no? Tercero, cuarto. Es el tercero, creo que es el tercero. Ajá, es el tercero o cuarto. Pues bueno, aquí estamos una vez más. ¿Cómo anda, señor? Bien, un poco cansadón para ser franco, pero aquí andamos. Cansadito, bien. Hoy, tú querías grabar porque tienes un tema interesante, curioso, ¿no? Curioso cuanto menos. Aquí mi pregunta es, el día de hoy vi la película de Ángeles y Demonios. Para quien no la haya visto, se la recomiendo ampliamente, de una perspectiva muy interesante de la religión y de cómo algunos puntos de vista pueden chocar contra ella, pero al fin y al cabo son complementarios. Okay. No spoilo más de la película. Y de ahí se me vino a la mente estos temas tan controversiales que puede ser la religión y la manera en la que se aplica como control de masas o simplemente como poder ideológico. No sé si quieres tratar esos temas el día de hoy o nos podemos ir a la otra línea que estamos comentando, que es un poco más literaria. Dale, adelante, lo que tú quieras platicar. Si quieres primero Ángeles y Demonios, ¿te parece bien? Me parece apropiado. Pues a ver, dale. ¿Con qué gustas empezar esta bonita plática de Ángeles y Demonios? Ok, a ver, dime los temas que puedes desarrollar. En general, siento que tengo un poco de conocimiento acerca de la cultura católica cristiana y algunas otras religiones parecidas. No mencionaré que conozco muchas religiones, pero sí un poco informado de estas dos mencionadas. Ok. No te preocupes, güey. Tú sigue hablando. Ok, Las próximas. va. Lapicito. Sin pedos, güey. Y sí, podemos irnos muy lejos. De hecho, te voy a dar hojas. Fabuloso. Aquí están tus hojas. Y vamos a solicitar escribir. Me parece fenomenal. Pero bueno, inicia. Como la gran mayoría de México, me imagino tú profesas la religión católica y o cristiana. No la profeso, pero sí, o sea, Fuiste educado en una familia. fui criado en una religión católica. ¿Qué opinas de la religión per se? Sin contar el factor humano. Ahorita solo desglosemos el factor religión. Bueno, yo considero que la religión católica, o cualquier tipo de religión en general, primero vamos a definir cómo podríamos definir qué es una religión, ¿no? A mi muy parecer creo que es nada más una guía espiritual. Cualquier tipo de cosa que tú consideres una guía espiritual, puedes llevarla hasta hacerla una religión. No depende tanto de cuántos seguidores tienes. Si yo digo, este es el zambazo, güey, es el zambazo. O sea, es el zambazo y yo creo en él. Porque me da todo lo que necesito, ¿no? Solo como dato curioso para los espectadores, hay una religión que busca el espagueti que va vagando en el espagueti. universo. Claro, güey, claro. Buena religión, si gusta echarle un ojo. También está el jedicismo, que se crea en una convención de Star Wars. El jedicismo, Dios mío, güey. Es demasiado ñoño eso. O sea, Definitivamente. creo que es más ñoño. Si quieres, acércate un poco más para poder. De hecho, algo está muy interesante de este micrófono, antes de seguir. Que, o sea, tú puedes hablar normal y de hecho se capta mejor la voz. Ok. Ajá, sí, así. O sea, puedes tú hablar normal y no necesitas forzarte para hablar alto, porque si hablas alto, es como que se pierde por alguna razón. Ok, estamos hablando normal. Siguiendo con el tema, yo creo que es mucho más ñoño el espagueti. ¿Por qué? Güey, o sea, es un espagueti, güey. ¿Qué chingados le vas a rezar a un espagueti? Continuando con lo importante. Yo creo que cualquier religión, mientras se quede en una guía espiritual, no le veo ningún problema. Pero es que el problema es que la mayoría de las religiones no radican solo en una guía espiritual, sino en cómo se debe comportar el hombre. Okay. Por lo mismo de guía espiritual, llega un punto donde lo espiritual se convierte en parte moral y parte ética. Claro. Y en ese momento es donde empieza a influir ampliamente en el comportamiento del individuo. Si es que profesa la religión, cuanto menos un poco apegado de lo que esto dice. Aquí pongo un ejemplo que un sacerdote que conocí decía mucho. Saludos, Padre Mota. Así se apellidaba. Sí. No mames, Mota. Era el sacerdote Mota. En fin. Él era un sacerdote de una comunidad que en su mayoría eran personas de tercera edad o pegándole a la tercera edad. Y como se imaginarán, comunidades muy ermitañas, muy aisladas.
Pero los demás sacerdotes que tuvo esa comunidad eran muy de estar apapachando a la comunidad de, sí, me siento muy recibido en esta iglesia, con mucho cariño. Y él desde el primer día en que llegó dijo, bueno, la mayoría de los que están aquí son católicos marca patito, ellos no me interesan a mí. ¿A qué quiso referirse a eso? Que él lo que está buscando es la conformación desde su perspectiva de buenos católicos, no solo de los que van a la iglesia a rezar, sino de los que aprenden a vivir bajo el fundamento de la religión católica y que tal vez no vayan cada domingo a misa, pero que las enseñanzas que aprenden ahí las apliquen en su día a día. Que considero que eso es una actitud menos hipócrita que el hecho de estar yendo constantemente a la iglesia. Sí. No digo que tenga algo de malo, pero que no profeses lo que te enseñan ahí, que al fin y al cabo lo veo bueno. Al menos en la religión católica pocas cosas malas le encuentro, sin contar con sus ideologías un poco retrógradas, pero quitando eso, poniéndolo un poco a un lado, en sí las enseñanzas bases no las veo mal. Ok. Sí, yo igual considero que es muy hipócrita la gente que diario está hablando sobre Dios, está metiéndose en ese tema y no lo profesan con las acciones, ¿no? O sea, una cosa es el hecho y lo dicho, ¿no? Es totalmente diferente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, de que es mucho menos hipócrita el aplicar lo que profesa tu religión con acciones a ir diario a misa, güey. O sea, eso no te va a salvar de nada. Si eres un culero, según la religión, igualmente te vas a ir al infierno. Digo, hay sus vertientes. Mientras te perdones, no hay problema, ¿no? Mientras te disculpes, no hay problema, yo creo. Al menos por mi conocimiento de la religión, no exactamente. Bueno, te deben hacer, ¿no? Mientras tú te arrepientas. No es tanto que te perdone a alguien, sino que tú solicites el perdón, por así decirlo. Que un acto de corazón sea como, sí la cagué, reconozco mi error y pido perdón por ello. Y de ahí la famosa oración de cuando inicia la misa de yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado, claro, etc. Pero yo en sí el problema que tengo con las religiones no es tanto ese, sino el hecho de la cantidad de masa que manejan. Y si bien no hemos encontrado un líder religioso en la actualidad tan nefasto, pero algo similar pudiera compararse con el nazismo. En el sentido de, al fin y al cabo, las dos son ideologías que buscan algo en común por el bien de un grupo, no pequeño, pero sí un grupo particular de personas, sobre las demás personas. ¿Qué es lo que muchas religiones plantean? Tú únete a nosotros y te salvarás porque somos los buenos. Sí. Aquí entramos en una situación que lo hemos hablado detrás de cámara. Yo considero, y vuelvo a lo mismo, siempre y cuando sea un tema espiritual, que no afecta al tercero, que no afecta a alguna persona externa, siempre y cuando se queda en ti, no hay ningún problema. Pero en el caso del nazismo, bueno, ¿qué pasa? Bueno, es obvio que estás afectando a alguien, ¿no? Vaya, a los judíos, ¿no? Básicamente, te chingaste un chingo de judíos, a una sociedad, a la historia, a cómo se siente hoy en día Alemania respecto a ese tema. O sea, todavía la gente le da, pues nunca he ido a Alemania, pero he escuchado que sí les cuesta bastante, pues, el tema de eso, y se me hace, pues, bastante asqueroso. Entonces, yo creo que aquí entra también el fanatismo, que es un tema que ya lo hemos hablado. Pero si quisiera, pues, volver a ver qué pasa. Yo creo que el fanatismo está totalmente mal. Porque ya... ¿Qué es un fan? O sea, tú eres fan cuando das más, yo creo, por algo que por ti mismo. Me estás hablando de una enajenación de tu misma persona, ¿no? Sí, básicamente. Cuando dejas de ver la realidad, o al menos un concepto normal, entre comillas, de la realidad, y vas metiendo más tus ideas es que solamente yo tengo la razón, y te encierras en ese mundo de tu idea, es ahí donde se vuelve un fanatismo tóxico y empiezas a atacar a la gente. También opino que va muy de la mano de cuál sea la ideología última de lo que sea que esté siendo el fanático. Si la ideología per se es algo positivo,
está bien, te puedes volver fanático hasta cierto punto. No por eso estoy defendiendo el fanatismo, como tú mencionas y se ha hablado. Considero que el fanatismo en cualquier nivel es negativo. Pero si va en una causa positiva para la mayoría, todavía es como aceptado. Pero ahora bien, cuando tú tienes un fanatismo y no reconoces que lo que estás haciendo es malo, de ahí vienen muchas interpretaciones de, por ejemplo, el satanismo, que también es un tema que hemos tocado detrás de cámara. Sí. Un tema muy amplio y que aparte da muchas perspectivas. Porque actualmente a cualquier persona tú le dices, bueno, es que los satánicos no son tan malos. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Se te va a quedar viendo muy feo y se va a alejar. Sin siquiera darte la opinión de explicar el por qué. Sí. No digo que el satanismo sea bueno, pero antes de hacer un juicio, primero investiga de qué consiste el satanismo original y las vertientes que tiene en la actualidad. Antes de hacerte una pregunta, quisiera pensar que... No sé si la gente ha visto, pero al menos a mí sí me ha salido. No sé si es por el algoritmo que tiene Facebook, pero me ha salido una imagen de unos mandamientos que tiene la religión satánica. Y los lees y dices, no es tan malo. O sea, realmente, si ustedes los leen, no se los voy a decir ahorita porque no me acuerdo. Pero yo me acuerdo de haberlos leído y hablaban básicamente de tener paz. O sea, de buscar lo justo. Y al fin de cuentas, pues es lo mismo. O sea, si tú profesas la religión satánica, siempre y cuando no afectes a un tercero, lo cual ese es un tema que también quiero tocar, pues no es malo ser satánico. Aquí yo hago la diferencia, estoy de acuerdo contigo, no es malo ser satánico, pero el por qué se les ha visto así, por el origen de la misma creencia y o religión o secta, que el término correcto para referirnos al satanismo sería una secta. Ok. La religión, al menos católica, cristiana o la mayoría de las religiones, siempre han sido muy cerradas, en el sentido de ellos tienen parte del conocimiento y no lo comparten. No en todos los ámbitos, pero en la mayoría así se maneja. O te dicen lo mínimo indispensable para endulzarte el oído y que ahí te quedes. En cambio, ¿qué es el principio básico del satanismo? Se puede resumir en cuestionar todo. Como pequeño resumen de cómo surge el satanismo, surge como una ideología a base de que, no me acuerdo el año ni la persona, pero puso la siguiente premisa sobre la mesa. Oye, ¿en verdad Satán fue tan malo si le enseñó al ser humano a pensar? Remontándonos a la época del Génesis, según las escrituras bíblicas. Tienes a Adán y Eva, que Dios les prohibió comer el fruto prohibido. Llega Satán y ¿qué es lo que les menciona? ¿Por qué no vas a comer ese fruto? Y Adán y Eva le contestan en un inicio, algo así de, no porque Dios me lo prohibió. Y Satán lo único que hace es cuestionar el, ¿y por qué te lo prohibió? ¿Qué es lo que él tiene que no quiere que tú tengas? Y a base de eso es donde surge la idea del satanismo, de que en realidad es la búsqueda del conocimiento. Al menos en un primer inicio. Eso de sacrificar animales o ya todo este tipo de cosas. Es otro tema. Es otra cosa y es una deformación del satanismo. Pues es que no es tan diferente a lo que hace el catolicismo. ¿Por qué? Porque tú en misa, obviamente hoy en día pues no pasa, ¿verdad? Pero, ¿qué haces en una misa? Cuando convocas al cuerpo y sangre de Cristo y luego te los procedes a comer. Obviamente es muy simbólico. No te vas a comer una cabra, güey. Te vas a comer un poquito de vino y un pedazo de pan. Pero las bases son las mismas, ¿te das cuenta? Solo que uno más hermético a mi perspectiva y uno un poco más liberal. Aquí tenemos dos vertientes. Definir, y sí no sé cuál sea tu punto, pero sí quisiera tocar eso, de que, ¿quién es el malo aquí? ¿Quién es el malo realmente de la historia? ¿Dios o el mal? Porque según yo en la Biblia no se especifica en Adán y Eva que es el diablo, sino es el mal. Lo dejan así muy abierto de que es el mal. Sí, de hecho en la Biblia se hacen muy pocas referencias a Satán. Si no mal recuerdo, se menciona en toda la Biblia 3 veces. ¿Sabes quién es Satán? ¿Satán es un ente o es una raza? Es un ángel. Es un ángel, ok, Satán es un ángel, va. Que aquí cabe hacer una pequeña diferenciación. Mucha gente considera que Satán y Lucifer es el mismo ente. No, son dos entes diferentes. El que en realidad se hizo la rebelión en contra de Dios fue Lucifer. Satán es otro tipo de ángel con otro propósito. Un poco más tirándole al oscurantismo inclusive. Pero sí hay que hacer esa distinción. En sí,
El villano de la historia, como se plantea en la Lucifer. religión, fue Lucifer. Yo aquí te pregunto, ¿tú quién crees que sea el bueno y quién crees que sea el malo? ¿Dios o el mal? Aquí hay muchos criterios de dónde podríamos agarrar. Sí, pues sí. El primero y por el que mucha gente ha decidido renunciar a la religión católica cristiana es, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan tantas cosas tan malas? Ok. Que ese punto, a mi parecer, es un punto incompleto. Que esto lo he tocado con mi padre al menos un par de veces, y a lo que me menciona es, sí, puede que él permita que ocurran cosas malas, pero es porque tu perspectiva de humano, que es lo más que vas a poder percibir, 80 años, ponle, 90, pero en realidad él lo está haciendo en un plan mayor de miles y miles de años. Toda la existencia. Exactamente, por lo tanto, que es su perspectiva en contra de eso. Y aquí inclusive me gustaría citar a Alan Moore. En su cómic Watchmen, muy bueno por cierto, altamente recomendable junto con V de Venganza, Muy, sí. menciona lo siguiente. ¿Qué es una hormiga para una bota? ¿Qué? Espera, ¿cómo era? Básicamente. ¿Qué es una hormiga para una bota? ¿Qué es una bota para un humano? ¿Qué es un humano para un gobernante? ¿Qué es un gobernante para un dios? Y lo más interesante de todo, ¿qué es un dios para un ateo? Al fin y al cabo te da la perspectiva de que todo es irrelevante hasta cierto punto de vista. Sí. Y aquí retomando tu pregunta inicial de qué es bueno y qué es malo, lo que comentábamos hace un par de días, todo va en función del punto de vista. A mi perspectiva, muy borgista inclusive, no me limito en decir, esto puede ser bueno o esto puede ser malo. Simplemente, ¿bajo qué contexto me estás hablando? Ejemplo, y esto lo toqué en clase de bioética hace relativamente pocos días. Estamos hablando de temas relacionados con los nazis. Y yo al menos no defiendo a los nazis, no considero que su ideología haya sido positiva, pero reconozco el gran trabajo que hicieron en el ámbito médico. La mayoría de la embriología y la fisiología la conocemos gracias a sus culeros. Si bien para esos conocimientos tuvieron que sacrificar a muchas personas, pero a base de esos conocimientos a cuántas personas se han podido salvar en la actualidad. ¿Qué tan malos fueron realmente? Es que todo va a partir de lo mismo. O sea, ¿cómo es que un médico salva a una persona? ¿A base de qué? De su conocimiento y Exacto, experiencia. a base del conocimiento y experiencia, vaya. Pero es la experiencia al fin de cuentas es conocimiento empírica. Pero eso mismo, estamos hablando de que el mismo conocimiento, según Dios, es malo. Lo castigó, Dios castigó el conocimiento, pero también ten en cuenta que el ser humano, el propio ser humano, con su conocimiento, ve lo que ha hecho como sociedad. Ha destruido, ha acabado con la naturaleza, ha creado un confort para su misma necesidad a costa de la vida de los seres que habitan este lugar. El poco respeto a la naturaleza per se. Por lo tanto, el conocimiento es bueno dependiendo. Yo lo puedo ver como pequeños sistemas, como pequeñas burbujas, ¿no? Está la burbuja de las personas que fueron que en un temblor, ¿no? Imaginemos. En un temblor que pasó aquí en México, fue en el 2017, creo. El punto es que llegaron los doctores a cuidarlos, a verlos, a checarlos. Para ellos eso es bueno. Si nos vamos a un sistema más grande, mucho más grande como la religión, el conocimiento es malo. Al fin de cuentas. Porque te hace cuestionar los dogmas establecidos. Exacto. Por lo tanto, mucho depende de la perspectiva, pero yo considero que el conocimiento es malo. El conocimiento que podemos alcanzar como humanos es malo. Yo no lo veo así. Mi perspectiva más bien va en función de en manos de quién está el conocimiento. Del humano. En efecto. Pero dependiendo de la sociedad si está preparada o no para afrontar ese conocimiento. Un ejemplo. Imaginemos que actualmente alguien sacara la inmortalidad. Una vacuna como la que ahorita están sacando del COVID. Te la ponen y taran. Te acaban de dar 200 años más de vida y te la puedes seguir renovando. Si el ser humano tuviera ese conocimiento, actualmente sentenciaremos nuestra propia destrucción. Sí, pues sí.
Pero tal vez en alguna otra época donde el ser humano se vuelve un poco más consciente de su entorno, eso sería algo positivo. No creo. Es a lo que me refiero. Va muy en función de a quién le des el conocimiento y bajo qué circunstancia. Es que el problema es que esa idea va en función a una idea positiva. Es que seguramente en un futuro habrá alguna sociedad que va a ser más consciente. Pero no. Porque así, o sea, se ha visto en la historia de la humanidad de que no es así. De que entre más conocimiento, más destruimos. No, pero es que también el conocimiento se tiene que ver a base de que pues te hace más consciente, más moral, correcto, de que debes de cuidar más al ser. Sí, pero al fin de cuentas lo que nos ha llevado a la destrucción de este planeta ha sido el mismo conocimiento. Si nosotros nos hubiéramos quedado en no cuestionar nada, en ser un simio que lleva a sus necesidades básicas, no hubiera pasado nada. Hubiéramos convivido perfectamente con la naturaleza. Aquí me remonto un poco más a la historia de en qué momento el ser humano empezó a adquirir ese conocimiento que tanto se está mencionando en este... Cuando cuestionó. No, a mi perspectiva no fue en ese momento. A mi perspectiva, el paso que el ser humano dio, el primer paso del ser humano antepasado, para volverse el ser humano actual, fue cuando entendió su propia mortalidad. Cuando entendió el concepto de que somos finitos. ¿Por qué? Porque antes de eso no había la necesidad de la escritura. No había la necesidad de pasar conocimiento de generación en generación. Pero, pero es que no, o sea, es que actualmente yo considero que no somos conscientes de nuestra muerte. Tú todas las mañanas no piensas, voy a morir. O sea, no piensas en eso. Lo dejas al lado para poder existir en paz. O sea, no vas a estar pensando, es que me voy a morir. No somos conscientes porque sabemos que, bueno, todo tiene un inicio y un final, al menos de nuestra vida, al menos de nuestra perspectiva. Pero yo creo que inició más a partir del... Ok, ¿qué puedo hacer para no morir? En ese cuestionamiento. Sí, ahorita me estoy, ¿cómo se llama? Contradiciendo porque debes ser consciente para luego llegar a la... Pero ahora sí, si tú hubieras sido consciente, no importa siempre y cuando no hayas cuestionado. O sea, tú puedes ser consciente de lo que tú quieras, pero si no cuestionas el cómo puedo mejorar, el cómo puedo seguir viviendo más. Y justamente por ese punto que estás mencionando, mencionaba la escritura. La escritura es una especie de inmortalidad. Sí, claro. Tenemos grandes autores de William Shakespeare, quién sabe cuántos años lleva muerto, pero se sigue leyendo actualmente a nivel mundial. Sí, sí. Dime si él no logró una especie de inmortalidad. Con los principios básicos que se desarrollaron. Una inmortalidad finita. Al fin y al cabo. Al fin y al cabo, güey. Sí. Pasa como en la historia interminable, de que los personajes solo existen mientras alguien lo está leyendo. Exacto. O sea, si nadie los lee, no va existe. a existir. Estoy de acuerdo. Pero ese fue el primer paso del ser humano para poder seguir creciendo. El darse cuenta de, yo algún día me voy a morir. ¿Qué quiero hacer para tener algo después de eso? ¿Qué puedo enseñarle a los que van a estar aquí después de que yo lo esté? Sí. Y eso fue lo que nos diferenció en un principio de otras especies y lo que nos empezó a desarrollar el lóbulo frontal para llegar a ser lo que somos actualmente. Y es un gran problema, güey. Claro está. O sea, si nosotros no hubiéramos pensado en tener, en esa ambición de querer más, no hubiera pasado nada. Hubiéramos sido unos changos, güey, nada más. Pero aquí viene todo el tema de la ambición, que al fin y al cabo es el cáncer del planeta y el cáncer del ser humano. No de forma literal, el cáncer es otra cosa, yo lo sé, pero... Sí, pero se entiende, sí. Porque al fin y al cabo, ¿qué pasa con los multimillonarios que ya tienen cantidades horribles de dinero? Cantidades que no te puedes gastar en una vida. ¿Por qué siguen acumulando más riqueza? Es que esto va a ser para mis hijos, bueno, para mis nietos, bisnietos. Cuando al fin y al cabo la ambición es tan simple como... Ni eso es así. Porque no me acuerdo si fue, tal vez esté equivocado, pero creo que fue Bill Gates quien dijo, yo al morir voy a dejar todo y lo voy a vender y no les... Así que todo lo va a donar a su... Ajá, o sea, no va a tener su familia no va a tener nada de él. Ni siquiera es para dejar una
inmortalidad, por así decirlo. Es solamente cuestión de poder. Claro está. Pero es que él se volvió consciente de lo mismo. De la ambición no lo va a llevar a nada. Que si tú crías a alguien bajo el concepto de tú siempre vas a tener todo garantizado, la persona se va a volver un huevón. La persona no va a querer autosuperarse. Que hasta cierto punto, por la premisa que tú estabas planteando, eso sería algo correcto. Porque está rechazando el conocimiento. No estar rechazando el conocimiento. Al momento de ya no querer superarse, al momento de ya tener su vida resuelta, dice, ¿yo para qué voy a seguir trabajando? Ese es el gran conformismo, ¿no? Exactamente. Y de ahí justamente lo podemos derivar, claro, extrapolando un poco, al momento de que tú te vuelves conformista, estamos en el punto que tú estabas mencionando de, estás haciendo un bien. Claro. Porque ya no estás yendo por el conocimiento pero ni por la ambición. Obviamente para nuestra sociedad eso está terriblemente mal. El conformismo es terriblemente malo porque a lo largo de la historia hemos pensado que el cuestionar y el querer mejorar siempre ha sido una opción más positiva. Siempre el querer optimizar todo, siempre ha sido es que esto va a ser mejor. Porque porque para nosotros tener más es mejor. Esa es la mentalidad para todo ser humano, a menos que cambie de sociedad, ¿no? Pero esa es la base de nuestra idea. Así que yo pienso que el conformismo es la mejor rebelión para la nueva sociedad actual, ¿sabes? O sea, es la nueva manera para decirle no al sistema, solamente nada más quiero existir y ya. Y así evitas el conocimiento y te vuelves nada más un ser que existe y ya, un chango, güey. Pero obviamente eso está mal visto para nuestra sociedad porque nosotros queremos crecer y crecer y crecer y crecer. Cuando realmente hoy en día estamos viendo, o al menos yo lo he estado viendo, que el querer optimizar tanto nos ha hecho llegar a producir tanto para tan pocas personas que somos. No sé si te sabes el dato que al menos toda la gente tiene un 70% del alimento que compra. Más o menos, creo que sí es el 70, no me acuerdo bien, pero es entre menos, o sea, es mayor a 50, menor a 80. Pero es un porcentaje de comida que se tira, que se echa a perder, pero nosotros lo compramos porque creemos no más que rico, hoy, y te haces pajas mentales y compras y compras y compras y compras, y ese consumismo te hace, pues, un ser egoísta, que estás afectando a los demás solamente por creer que vas a comer mucho más. ¿Para qué? Para nada, porque ni siquiera consumes tanto. Claro está. Aquí toca un poco más el tema de la distribución de recursos. De si todo el mundo fuera como en Estados Unidos, no habría recursos suficientes en 2, 3 planetas tierras para suplantar esa necesidad. Se sabe que actualmente el americano es el que consume más en todo el país, en todo el mundo. Exactamente. Perdón. Si no mal recuerdo, el 60%, una cosa por el estilo, de los recursos producidos de la tierra son para los gringos. Lo cual dices, bueno, su porcentaje de población, si bien es amplio, no es tan extenso como para abarcar esa cantidad de recursos. Y el por qué se ha dado eso es las mismas razones de por qué Estados Unidos es el país dominante en la actualidad. Es la misma cultura social que tienen ellos. El vamos a querer más, el vamos a conquistar, vamos a tener más ambición. Pero aquí te pongo un ejemplo curioso. ¿En qué momento el ser humano va a entender el tope de sus capacidades? ¿En qué momento vamos a ser conscientes de que lo que estamos haciendo no es correcto? No por nosotros, sino por lo demás. En el momento donde ya no hay una forma de regresar. Yo no lo veo así. Yo siento que justamente ese switch que el ser humano tiene que hacer como especie es la siguiente evolución del ser humano. ¿Por qué? Aquí te pongo un experimento bastante curioso que hay con un chimpancé. A un chimpancé le ponen un edificio de un lado y una montaña del otro lado. Bajo su inteligencia, bajo su capacidad de percibir el entorno, no nota diferencia. Para él se resumen, las dos son cosas altas que puedo escalar. Le es irrelevante que en un edificio, a pesar de que para nosotros suena como absurdo comparar un edificio con una montaña, para él es exactamente igual. Su inteligencia no le da más. Y aquí es donde te propongo lo siguiente. ¿En qué momento es el límite de la inteligencia humana? ¿En qué momento vamos a tener que evolucionar para poder entender nosotros la diferencia entre
nuestro edificio y nuestra montaña. No, es que sigue siendo lo mismo, güey. O sea, por más que hoy en día el humano ya quiera retroceder a ya no estar consumiendo tanto, no va a pasar, güey. No va a pasar. ¿Por qué? Porque somos personas ambiciosas. ¿Por qué? Por el hambre de conocimiento. De acuerdo. Simplemente. Y aquí es donde viene el punto que te comento. ¿Cuál será la siguiente evolución? ¿La siguiente evolución será más destructiva? ¿O hará el pequeño switch de, no, la estoy cagando? Probablemente haga el switch, pero ya va a ser demasiado tarde. O sea, para que... Muchas veces para que uno entienda, y eso yo lo he vivido, tienes que irte hasta abajo. Hasta abajo. Debes irte lo más profundo de tu vida, en donde ya no hay luz, donde ya no hay esperanza. A esos niveles tienes que llegar. Entonces, para poder salir del hoyo, primero tienes que estar muy abajo para poder solamente llegar hacia arriba. Pero, lamentablemente, cuando hablas de una persona sí se puede. Pero cuando hablas de toda una raza, es complicado. No va a pasar. Y aquí te pongo otro ejemplo que estamos hablando detrás de cámara. Cuando todos entendamos el mismo dolor, en ese momento se hará la verdadera empatía. Muy gran tema. Que tú mismo acabas de dar esa misma premisa con otras palabras. Dime, ¿de dónde salió eso? Esa bonita frase está parafraseada, no es exactamente como se menciona, pero viene de un personaje de Naruto. El personaje se llama Pain. A la perspectiva de muchos, el más grande villano que tiene la saga. Básicamente, él plantea un mundo donde todos se entiendan por medio del dolor. Todos estén tan en la mierda con la misma carga de dolor que su empatía crezca y diga, yo ya no le voy a provocar más dolor al otro, porque entiendo lo que está pasando. La solución real de todo es la misma empatía. Lo cual... esa creo que puede ser la solución del conocimiento. Llegar a un conocimiento donde te hagas completamente empático con el otro ser. Y solamente ahí puedes llegar a retroceder y decir, no, pues sí le estoy cagando. Pero, ¿qué pasa? Ese punto de comprender qué es lo más empático para el mundo está completamente ido. O sea, te vas. No hay oportunidad para regresar en ese momento. Sé que no lo hay. O sea, por la misma naturaleza del ser humano. Por la misma naturaleza del ser humano, no es posible. Por la misma ambición, por el mismo sazón de querer conocer y tener todo. Es simplemente eso. Y retomando el tema por el cual surgió todo esto, Sí. ahí es donde la religión se vuelve importante. ¿Qué es lo que la religión enseña? Ser empático con el otro. En general, no digo que todas las religiones, pero al menos un gran número de religiones. El budismo, el catolicismo, los judíos. Ser empático con el otro. Y al menos en el caso de la católica cristiana, su frase fundamental con la cual muchos resumen la Biblia entera es: ama al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Un verdadero ejercicio de empatía. Y eso vienen siendo ideas de que se remontan hace 2000 años y siguen sin ser realmente implementadas. Una idea tan abstracta como amarás a Dios sobre todas las cosas. puede llegar a eso. Y sí, o sea, probablemente el ser humano, o sea, tú y yo lo estamos hablando. Parece que el ser humano lo sabe. El ser humano sabe que para poder llegar a la paz necesitas empatía. Eso es un conocimiento libre que todo el mundo sabe. Pero no le hacemos caso a eso. Aquí un ejemplo específicamente con la intención de chingar. Vamos a ponernos en el escenario de el tránsito. Tú manejando específicamente. Uh-huh. Cuando alguien te cierra, tu reacción tiende a ser bastante sobresaltada. Sí, me encabrono bien cabrón, sí. Exactamente. ¿Por qué no empezar a practicar la empatía en ese pequeño tipo de detalles? No va a pasar, güey. ¿Por qué no? Es un ejercicio individual. Algo que uno mismo tiene que empezar a hacer para poder generar un cambio verdadero. Al menos en este punto te digo que no lo voy a hacer, güey. O sea... Te estás rehusando al cambio. Sí, el güey. mismo cambio que tú eres consciente que es necesario. Sí, y es que... Y así es. Y así va a pasar, güey. Así como tú también eres consciente de todo esto y a pesar de todo te sigue mamando conocer más, ser físico, ser doctor, tener un auto, contaminar, comer basura, estar obeso, o sea, es parte de nuestra forma de pensar.
Esta generación no está hecha para el cambio, lo cual no estoy aprobando de que de que no cambiar sea bueno, ya que lo he hablado, de que siempre hay que estar en un constante cambio. Pero lamentablemente no nos va a dar la el tiempo para poder entender eso. Al menos que te dediques mucho a, eh, por ejemplo, un arte marcial. Que empieces a aprender cómo es que el ser humano... Y ahí pues, ya te das cuenta y dejas todo lo material y te vuelves un ser con la luz. Y eso existe, eso también existe. Hay caminos así. Pero ¿cuántas personas pueden llegar a ese nivel de empatía? ¿Y cuántas personas pueden llegar a liberarse de lo material? Tú y yo actualmente vivimos de la necesidad de algo material. Estoy de acuerdo. Pero de lo que comentas de cuántas personas, a mi perspectiva, esa va a ser la cuestión de la supervivencia del ser humano. Sí, por supuesto. Si en verdad se puede acoplar eso al total de población o solo va a ser una pequeña minoría. Porque si ese es el caso, lamentablemente estamos destinados a la extinción por nuestra propia mano. Y así va a ser. No es tan Yo difícil creo en el verlo. cambio. Sí creo que el cambio se puede llegar a hacer en mayoría. Yo también creo que existe el cambio, güey. Y qué bonito. Es bonito creer en eso. Profésalo. Pero así como las religiones, tú también vas a fallar en eso. No va a pasar. No va a haber un cambio así. El humano está destinado a fallar y ser destruido. Aunque no lo queramos ver, así va a pasar. No nos queda ya tiempo. Ya estamos muy tarde para hacer un cambio real. Aunque yo siempre me voy a querer poner en un punto de vista para el cambio. Yo sí estoy de acuerdo en que hagamos siempre un cambio pequeño, minúsculo, pero que hagamos un pequeño cambio. Pero honestamente, por más que tú y yo cambiemos, por ejemplo, en el tema de eco-friendly, por más que tú y yo dejemos de fumar, dejemos de manejar, dejemos de ocupar ropa, dejemos de todo eso, ¿quiénes realmente están haciendo tanto daño? Te voy a poner un ejemplo. El caso de el petróleo, de la gasolina. Muchos dicen, ay, es que, por ejemplo, los autos eléctricos contaminan mucho más porque son las baterías de litio y sigue siendo la misma contaminación. ¿De dónde crees que sale la luz? Pues de lo mismo, ¿no? Pero lo que no están viendo la gente que dice eso es que para que una gasolina, que de hecho la eficiencia del combustible, los motores ocupan un 30% y el otro 70% lo echan a perder, o sea, no lo ocupan. De los más eficientes que ha habido, 45%, o sea, el otro porcentaje se echa a perder. Para que llegue la gasolina, ¿qué debe de pasar? Pues se debe de hacer un proceso químico para poder del petróleo hacer eso, el transporte del petróleo, todo ese es un desmadre. Lo pueden buscar, o sea, no les voy a hablar sobre el petróleo, que puta hueva, pero a lo que voy es que por más que tú y yo cambiemos, lo que realmente está afectando es un pequeño porcentaje que está hasta arriba de nuestra sociedad. Simple. Así que no importa que tú profeses el cambio, así como millones de religiones lo han intentado, tú también vas a fallar. Yo como individuo sí, pero eventualmente el ser humano se verá en la necesidad, una necesidad real de tener que hacer este cambio. Es que eso tú quieres creerlo. No es... Sí lo quiero creer, pero también soy de la opinión de ese cambio se realiza o la extinción está garantizada. Tal vez no ahora. Ahora hay muchas personas. Es difícil llegar con un mensaje tan potente a un número tan grande de personas. Pero cuando la población se vaya diezmando, porque lo va a ir haciendo conforme pasen los años, por guerra, enfermedad, pocos recursos, en ese momento donde las personas compartan el mismo dolor, se podrá surgir ese cambio. Yo creo que cuando pase ese cambio, lo cual es real, es posible, ciertamente por lo que dices, de que se va a extinguir la raza humana y va a quedar muy poca gente. Esa poca gente no va a ser la gente más que conozca más. De hecho, la gente que más sabe, pues vive en ciudad, vive dentro de laboratorios físicos, cuánticos, o sea, todo ese tema. Toda la sabiduría se concentra en un lugar tan tóxico como la ciudad, ¿estás de acuerdo? Los primeros que van a morir somos nosotros los que vivimos en esta ciudad. Los que van a sobrevivir realmente va a ser la gente que vive afuera de esta sociedad. La gente que vive
como la gente prehispánica en esa época. O sea, que vivían a base de adorar la misma naturaleza. Tal vez ellos hagan el cambio, pero lamentablemente, ¿qué estamos viendo? La misma historia otra vez. Solamente regresamos a lo que éramos antes. Claro está. Lamentablemente, si no se aprende de la historia, como lo hemos platicado detrás de cámaras, si uno no sabe de historia, está destinado a repetir los mismos errores. Y vamos a fracasar, Yo confío en mi raza, que eventualmente encontraremos la manera de no fracasar como especie. Suena muy hermoso, suena muy poético, suena lindo, pero no es así. O sea, no te pongas, es más, qué bueno que piensas así. Y yo quisiera pensar así. Y estoy seguro que hay días que digo, no más, sí hay esperanza. Porque cuando veo a un niño dándole un abrigo a un vagabundo, yo ahí veo esperanza. Cuando veo que a Tommy 11 le llegan 10 millones de suscriptores, veo que ahí hay esperanza. Pero nada, es un sueño. Tú quieres vivir en ese sueño para sentirte cómodo y seguir existiendo. Está bien. ¿Quieres vivir en esa mentalidad tan falsa? Está bien. Adelante. Si eso te da paz, ¿yo qué puedo hacer para quitártela? No, tú adelante, tú piensa eso. Pero la sociedad humana, por el simple hecho de querer la ambición del conocimiento, está destinado al fracaso. Porque si no hubiéramos tenido ese momento, ese clic de agarrar un hueso y darle en la madre a tu chango, Odisea 2021, no hubiera pasado nada, güey. Y es lo que yo te propongo, un nuevo clic que cambie la sociedad. Sé que esta generación no va a llegar, y posiblemente en la que nos siga a nosotros tampoco, pero yo francamente confío en que se vuelva a hacer un clic, como ese clic que nos trajo aquí, un clic que nos pueda sacar, pero que nos saque con la experiencia previa. Hay algo cierto en eso, de que yo creo que es por probabilidades. ¿Cuántas vidas se viven y todavía no conocemos lo que va a pasar en 10 años? Yo creo que lo que actualmente está pasando es pura probabilidad. Por ejemplo, cuando se creó el internet, ya existió la probabilidad de que iba a existir una red social como Facebook. Alguien la iba a crear. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que existe la probabilidad de que veamos autos voladores. Es una probabilidad. O sea, y eventualmente va a poder pasar. Porque es una posibilidad. Tal vez ni siquiera en este universo, tal vez en otro, pero así pasa. Es una posibilidad. No estás mal. Estás en lo correcto. Porque es una posibilidad. No existe tal posibilidad, cero. Entonces, ¿quieres la razón? Yo afortunadamente o lamentablemente dentro de mi misma pendejez, prefiero aferrarme a ese .01 o los ceros que le quieras agregar de posibilidad de cambio a el no cambio. ¿Por qué? Porque yo me rehúso a creer que en mi especie a la que yo pertenezco, en forma colectiva, somos tan pendejos. Y también en forma unitaria, déjate digo. Y eso es lo mismo, esa pinche mentalidad es la misma que nos ha llevado al hoyo. ¿Por qué? Porque yo creo en el conocimiento de la sociedad, de que algún día el humano tendrá el conocimiento necesario para poder salir del hoyo. Nunca he dicho eso. Es lo mismo. No necesariamente. Simplemente tendrá el medio. Podrá tener ese clic. Exacto. O sea, no se va a dar por milagro. Tú estás basándote de que a base de la experiencia, un conocimiento. Al fin y al cabo, el cambio que nos trajo aquí, del que mencionábamos de que nos volvimos conscientes de nuestra propia mortalidad, fue ese pequeño clic, ese pequeño milagro, ese pequeño milagro también nos llevó a este hoyo. Estoy de acuerdo. Es lo mismo. Y un pequeño suceso por el estilo, aunque la probabilidad es remota, confío, no por medio del ser humano tal vez sí, tal vez no, pero que otra vez se vuelve a hacer un clic que nos permita salir de este hoyo. Y es a lo que me refería. ¿En dónde está el límite de la inteligencia humana? ¿Dónde es ese punto donde el humano no va a distinguir un edificio de una montaña? ¿Te parece bien si aquí terminamos este bonito debate? Creo que hemos dejado bastantes puntos de vista. Sí, está bien. No, espérate, no puedo, güey, no puedo, güey, no, es que no puedo, o sea, quiero que te...
Es que tú te basas. Yo prefiero creer. Ajá. O sea, ok. Tú piensas que en algún momento el humano se va a dar cuenta y va a hacer ese cambio. No necesariamente que se dé cuenta. Simplemente superemos nuestra capacidad actual en un ámbito que yo actualmente desconozco. ¿Superemos qué? No lo sé. Esa limitante que nos condiciona a ser como somos. Esa limitante egoísta del ser humano. Como especie. La mejor manera para quitarnos las ideas egoístas que tenemos como sociedad es la misma ignorancia. Es el quitarse del conocimiento. No específicamente, porque al fin y al cabo, como lo mencionas, caes en un ámbito de ignorancia. Algo que vas a volver un ciclo retrógrado. ¿No? Te vuelves ignorante y vas a ir en decadencia. Ignorancia, Okay, hasta que sí, llegues a un ajá. punto de quiebre donde otra vez empiezas a ir hacia arriba. No, ¿Y qué es no es cierto, güey. Yo a lo que me refiero es con lo que tenemos actualmente, una evolución dentro del mismo ser humano que nos permite limpiar. ¿Y una evolución esa no podría ser un dejar de pensar? El efecto que de hecho actualmente se está viendo la involución cerebral. No sé si te hayas Sí, informado de sí, eso. sí. Estadísticamente la gente cada vez es más idiota, con todo respeto. Porque dejamos de hacer cosas como tan básicas, ¿no? Porque tenemos todo a la mano. Eso es un hecho. Por lo tanto, yo creo que ambos estamos mal. Porque estamos hablando de cosas infinitas. Estamos hablando de... Indeterminaciones. Estamos viendo el mismo 6 bajo una perspectiva diferente. Yo estoy hablando de la No, ¿qué te pasa? No es un 6, es un 9. Exacto. La ignorancia absoluta. Tú hablas del conocimiento absoluto, de la empatía. Es básicamente eso. Por lo tanto, yo creo que al estar hablando así de absolutos, no llegamos a nada. Obviamente, ¿no? Por lo tanto, yo voy a decir algo. Por pura probabilidad, es más probable que el humano se extinga a como va, a que haga el cambio. Ese switch que tú dices no es imposible, porque existe la posibilidad. Pero yo me voy a más a los números. Yo concuerdo con tu perspectiva estadística. Estoy de acuerdo que si el humano va como va, se va a extinguir, estadísticamente hablando. Pero me gusta pensar, me gusta creer que ese cambio se puede realizar. Ese switch. Eso mismo que nos permitió la inmortalidad en algún momento. Inmortalidad obviamente condicionada. Ahora un nuevo switch que nos permita la superación. El entendimiento pleno junto con un entendimiento empático. La siguiente evolución del ser humano. Es el momento donde dejamos de ver montañas y empezamos a captar los edificios. Ok. Esa es una muy buena forma de ver, tan positiva. Eso está muy bien. Honestamente, yo defiendo mucho el conocimiento. También sé que si el ser humano se vuelve consciente y se vuelve consciente en sí, deja todo. Eso se ve mucho con los monjes, con los guerreros Shaolin, creo que son. Monjes Shaolin. Monjes Shaolin. Guerrero Shaolin es una Pero serie, sí, no, es una sí, caricatura. sí. No, los monjes Shaolin cuando llegan a un punto de paz. Ya no necesitan nada. Con un grano de arroz pueden comer lo que sea y pueden vivir años. Es fantástico. Un monje aquí. ¿Cuántos años vivió? ¿130? ¿Dices? No se sabe exactamente la fecha, pero según los registros del templo va por ahí de 180 años. 180 años, que sigue vivo. Y el güey nada más se ha quedado en una posición a existir. Esa es el cambio que tú estás buscando, güey. Un cambio donde ya no afectamos a nada. No, porque justamente ese es a lo que yo me opongo. ¿Por qué, güey? Porque esa es de una manera retrógrada. ¿Por qué le estás haciendo retrógrada a un viejo sabio, güey? Definitivamente sí, por lo siguiente. Porque él renunció a lo que el ser humano con tanto esfuerzo y tanto tiempo ha podido conseguir. ¿Por qué tienes que renunciar a eso para seguir avanzando? No renunció nada, güey. Tú mismo lo acabas de decir. Logró estar en un estado de paz tan pleno consigo mismo que renunció al mundo exterior. Pues sí, pero ¿por qué? ¿Cómo es que llegó él a eso?
¿Cómo es que llegó él a eso? ¿A base de qué? A base del conocimiento. De renunciar al conocimiento. No, te estás equivocando, güey. A base del conocimiento, el hombre dijo, creo que ya es momento de dejar todo. Y no renunció, sino que evolucionó y es ese clic que tanto buscas. Sí, puede que ese sea una especie de clic. Y no voy a negar que ese sería un buen cambio para el ser humano. Pero no es el clic que yo me refiero por el simple hecho de... Yo soy de la opinión de con lo que tenemos, poder avanzar. Cambiarlo. Ese es el mejor avance. No porque otra vez vas a ir a la inversa. No, es que no estás dejando nada a la inversa, güey. El objetivo de todo ser es llegar a la paz. Y por eso que existe la religión. Ay, güey. Por eso existe la religión. Porque buscamos una paz eterna. La paz eterna, güey. La paz eterna, güey. Ese ser lo encontró, Memo. Tal vez. Encontró la paz eterna. Ese es el objetivo de la vida. Encontrar la paz. El entender eso, güey. Ese puede que sea tu objetivo. Más no el objetivo de muchas personas. De la sociedad. No necesariamente. Del ser. De cualquier ser incluso. Hace pocos minutos nos estábamos comentando que vivimos en una sociedad que es consumista y se me fue la palabra exacta la que mencionaste. Avariciosa. Es avariciosa, consumista. ¿Por qué? Porque ellos creen que así van a obtener una paz. Que después de tener la mansión, el coche, la mujer y todo eso, ya van a tener paz. Él tuvo que renunciar a eso para encontrar su paz. Porque encontró una forma de encontrar la paz. Yo estoy de Esa acuerdo. es la paz. Sí, pero renunciando a lo que ya se tiene. Renunciando a qué? A lo material, a lo No, estúpido, a lo al irracional. conocimiento. Eso es lo irracional. Al conocimiento per se. No. Ya tiene el conocimiento suficiente. Y todo el mundo tiene el conocimiento suficiente para llegar a la paz. Solamente hay que saber el camino. Ya sabemos cómo llegar a la paz. Nada más es pasar ese camino y ya. El objetivo de la existencia de vivir es la paz. Y si ese hombre... No necesariamente. Ese no es mi objetivo al menos. Yo no busco paz. ¿Tú qué buscas? Hasta cierto punto, el conocimiento para poder generar un cambio. Grande ¿Para o qué? pequeño. Para que las condiciones sean mejores. ¿Para qué? Para que la vida humana persista. ¿Para qué? Para que persistamos y ver cuál es el límite de nuestra especie. ¿Cuál va a ser ese momento? Porque yo soy fiel creyente de eso. Donde el cuerpo humano, la evolución llegue al máximo punto de nuestra especie. Se de, aquí ya no puede evolucionar. Este es el tope de lo que puede ser un humano. Es que tu forma de pensar es insaciable, güey. O sea, todo el tiempo buscas y buscas y buscas y buscas. Eres un consumista, güey. No por el camino del consumismo. Justamente, como yo no entiendo el clic, por eso lo propongo. Yo sin saber en qué va a consistir. Yo por eso no digo la manera en que uno debe de actuar. Simplemente propongo la captación de más ideologías. La que tú me comentas del monje, la respeto y entiendo tu perspectiva. Pero para mí ese no sería el camino porque dejarías de lado lo que ya se tiene. Es que no estás dejando de nada, güey. Ahí va a estar. Simplemente es alguien que se aisló y que le ha valido verga al mundo por 180 años. Y si a todo mundo le valiera madres el mundo y se cayeran todos sentados 180 años, ¿qué pasaría con el mundo? Dime qué pasaría con el mundo. Todo lo que tenemos actualmente se va. Pero todo porque es una estupidez, güey. Porque es solamente una forma de pensar, güey. Solamente es una forma de pensar y ya, güey. O sea, si dejamos todo de lado, si nos liberamos de toda esa basura y dejamos convivir todos en paz. Si todos no nos quedáramos 180 años sin movernos, ¿qué pasaría? Llega la naturaleza a recobrar lo que es suyo. La tierra empieza a cobrarse. 180 años de paz sin humanos es totalmente hermoso, güey. Estoy de acuerdo. La naturaleza vuelve a ser la líder del Y el humano consiguió lo que quería. Paz. Es que esa no es la finalidad del humano. Es paz, güey. El consumismo se basa en eso, güey. En llegar a la paz mental, güey. En decir, ya tengo suficiente. El consumismo, lo que vas a decir, busca la paz. Yo no estoy proponiendo un camino de paz. Estoy proponiendo un camino de superación. No por medio del consumismo. No el quiero Pero para mí. el máximo, quiero para mi especie. La máxima superación es llegar a la paz, güey. Por ejemplo, te lo voy a poner así. Y esto es una mentalidad tal vez no correcta, pero muy llevada por las artes marciales. El objetivo del taekwondo te enseñan y a partir de okay. No voy a dar todo el resumen, pero en general
El punto es llegar al nirvana, es llegar a la paz, es llegar a saber quién eres tú y ya, güey. Sí, porque renuncias a tu especie, renuncias a pertenecer a eso que puede ser mayor que tú. ¿Tú renuncias a ser una persona de 180 años sentada? Sí. Estás renunciando al conocimiento. A ese conocimiento en específico, sí. Al conocimiento, es parte de... Estoy de acuerdo. Lamentablemente, como se sabe, no te puedes hacer un multiconocimiento en todas las ramas porque el tiempo nunca te va a ser suficiente. A lo que me refiero es, con el conocimiento que ya se ha desarrollado, el conocimiento, aplicarlo para fines de toda la humanidad, no una manera egoísta, porque tú lo acabas de decir, tú buscas tu paz, no la paz como especie. Por lo tanto, aquí es donde estamos los dos hablando de lo mismo. Porque tú lo acabas de decir. Sí, paz como especie. Debes... No. Debes de dejar al lado un conocimiento para llegar a tu objetivo. Es lo mismo que yo estoy diciendo. Debes de dejar al lado un conocimiento para llegar a tu objetivo. Es lo pinches mismo, güey. Bajo un punto de vista diferente, güey. Y eso es lo bonito de esto, un bonito debate. Exacto. Por lo tanto, en conclusión, Gente, no llegamos ¿qué a opina? ¿Qué opinan, gente? Es lo mismo. Hablamos exactamente de lo mismo bajo una perspectiva diferente. Una que se enfoca en el ser y otro que se enfoca en la especie. Exacto. Al fin de cuentas, lo que te haga sentir bien, mientras no afectes a nadie, está bien para mí. Es que eso es egoísta a mi perspectiva. ¿No? ¿Por qué? Porque sí, no estás afectando a un tercero, pero no estás contribuyendo de cierta manera para progresar todos. Eso ya lo he dicho, sí. Pongo el ejemplo. Imaginemos que metemos a toda la especie humana en un barco. Supongamos que hubiera un barco de tales características y que cada quien remara en la dirección que quisiera. ¿Qué pasaría? El barco se queda estático, no se mueve. ¿Qué ocurre si todos nos coordinamos en una única dirección? De una manera empática. ¿Pero a costa de qué? Ese es el switch que se busca. No. ¿A Ese es el switch que yo busco. ¿A costa de qué, güey? A costa de la felicidad de los otros, güey. Hasta cierto punto. ¿No está bien? ¿No estás ayudando a la sociedad? ¿Tú crees que tu punto de vista, tú crees que ir hacia ese pinche lado es el correcto, güey? Yo no estoy definiendo el lado. La voz populi, ¿no? Tampoco la vox populi. La misma naturaleza, la misma evolución es la que nos va a marcar la pauta. No es cierto, no. Lo que acabas de decir, el ser humano si no cambia está destinado a la extinción. Estoy de acuerdo contigo. Ahí es el camino donde tenemos dos opciones. ¿Nos dirigimos a la extinción o miramos hacia otro lado? Y al menos en la actualidad la mayoría vamos hacia la extinción. Y si volteamos hacia otro lado, en el mismo barco, ¿no estás evitando la felicidad de los demás, güey? Como sociedad. Entonces no estás buscando a la sociedad. No estás buscando el bien para la sociedad. El bien común a pesar de la infelicidad del individuo. ¿Bajo el punto de vista de quién? Ese fue el pinche mismo punto de vista de pinche Hitler, güey. Hasta cierto punto sí. Al fin y al cabo, si todos reman en diferentes direcciones, te vas a quedar estático. No se llega a ningún lado. Y lamentablemente el no ir a ningún lado, en este caso nos va a llevar a la extinción. No, tú estabas o sea, a ti te hubiera gustado que Hitler hubiera acabado con toda la raza humana porque según él iba hacia un lado. Y si no se hubieran puesto en contra de él, hubiera sido algo muy bueno. Yo siempre he defendido la ideología de Hitler de él lo que planteaba en papel suena muy bonito. Y si lo hubieran dejado hacerlo, estaríamos en una sociedad con mejor régimen. ¿Pero a costa de qué? Hubiéramos sido unos retrógradas, Memo. El que... conocimiento del ser humano hubiera sido retrógrado porque no nos hubiéramos visto un punto de vista, güey. En ese punto que comentaste estoy de acuerdo. Hay veces que se tiene que sacrificar cierto conocimiento para ganar otro. Al fin y al cabo, cortar un dedo para salvar una mano. O cortar la mano para nada, para quedarte como manco, güey. Porque seguiste la ideología incorrecta, güey. En efecto. Pero eventualmente el ser humano podrá encontrar ese switch, eso que haga cambiar, que finalmente digamos... ¿Cuándo? Si ya todos los humanos piensan igual. Si todos piensan igual, si todos siguen lo mismo. Y ese es el gran problema. Que vamos a seguir estancados en el mismo punto. Lo que yo propongo es únicamente eso. El captar que, como te mencionabas al inicio, debes de enajenar de ti mismo para poder participar en una sociedad con un fin común. Creo que
aquí dejamos muy en claro que ya estamos retomando hasta puntos de vista del otro para argumentar. Y después, o sea, estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Estoy de acuerdo, porque al fin y al cabo son de los grandes debates que el ser humano siempre ha tenido. No hemos dicho nada nuevo, nada que nunca se haya dicho antes. Y solo vamos en un círculo vicioso. Estamos estancados. Pero a lo mejor, y eso es lo más bonito de esto, es que a lo mejor, y alguien que está escuchando esto, tiene un nuevo punto de vista. Y puede ser ese switch que yo tanto alejo. Y si alguien... ¡Cállate, mamón! ¡Cállate, mamón! ¡Cállate! Tragas verga, güey, cállate, no mames. Jaque mate. No, eso no es jaque mate, güey. Porque es un punto de vista nada más que nos va a llevar a qué? A dar círculos, a no movernos, güey. A movernos en alguna dirección. Bajo tu ideología vamos a seguir siempre estancados aquí. Porque es un punto de vista. Porque es un punto de vista. O sea, son tantos puntos de vista que nos vamos a quedar estáticos. Exactamente. Porque acabas de crear un nuevo punto de vista. Crear un switch. Simplemente un switch de manera colectiva para girar a algún lado. Para ir a algún lado. Pero no sé si sea bueno o malo. Simplemente no queda. Pero no es que no estamos. Punto. Es que no estamos llegando a ningún lado. Porque porque son tantos puntos de vista que no se va a mover el barco. Punto, se acabó. O sea, eventualmente se tendrá que mover. No se va a mover, porque son demasiados puntos de vista. Pero bueno, gente, ustedes díganme qué opinan abajo ya en los comentarios. Recuerden que nos pueden seguir, o a mí me pueden seguir en mis redes sociales. Voy a dejar etiquetado a mí todas las historias de este programa de Curioso Cuanto Menos. Espero que les haya gustado. Vamos a grabar otro, tal vez. Porque tenemos otros temas que queríamos hablar, pero desafortunadamente nos fuimos a este tema. Desafortunadamente. Espero al menos oír comentarios diferentes sobre ustedes. Quiero, si llegan a escuchar esto, sea mañana, sea el día que sea, que alguien escuche esto y que nos comente un punto de vista diferente. Probablemente nuestro punto de vista, porque es que también no contamos de que todo el tiempo el humano está en una evolución constante, todo está en un cambio constante, así que el punto de vista de uno ahorita puede cambiar el día de mañana. Claro está. Así que no estamos viendo ese punto de vista, pero supongo que hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Memo. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, carnal. Y nos despedimos con este buen traguito de agüita de No. Salud. De No. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gente. ¡Qué pinche terco eres! Eres una terca, güey. Eres una puta terca, güey. No puedes estar en paz, güey. No puedes estar en paz.